Bueno, hola a todos. Este es el segundo video. En el primero estudiamos la inerrancia, que solo se aplica en la Biblia. Estudiamos el contexto histórico de los escritos de Calvino y de los reformadores que vivieron en su tiempo. Y también se vio la primera parte de la teología latinoamericana. Hoy vamos a continuar con con el estudio breve de la teología latinoamericana. Lo último que vimos fueron las características de la teología latinoamericana y hoy iniciamos esta segunda parte con las figuras claves o los escritores más sobresalientes con respecto a la teología latinoamericana. Algunos tal vez conozcan, algunos otros no. En particular, pues estudié algunos en el seminario. Ya cuando llegue la mención del autor, lo voy a comentar. El primero es Gustavo Gutiérrez. Es considerado uno de los padres de la teología de la liberación. Y su libro más importante se llama Teología de la Liberación, Perspectivas. Y es un referente fundamental. Otro que para mi forma personal o particular es uno de los mejores y dentro de todos los teólogos contemporáneos latinoamericanos, creo que para mí es el mejor, es mi favorito, Leonardo Boff. Fue un teólogo brasileño que ha contribuido significativamente a a las reflexiones sobre la justicia social y la opción preferencial por los pobres. Y estos dos puntos son los puntos claves, como comenté en la sesión pasada, son los puntos claves de la teología latinoamericana o de la teología de la liberación, la justicia social y la preferencia de la iglesia por el trabajo de los pobres. Hay otro que fue teólogo español, pero no fue protestante, sino fue católico, John Sobrino. En su teología, él ha reflexionado sobre la relación entre la fe, política y la liberación, especialmente en el lugar donde él trabajó mucho tiempo, en El Salvador. Los que saben de historia, la República del Salvador sufrió una guerra civil muy sangrienta, muy prolongada. Eh, Les invito a ver una película muy interesante acerca de este conflicto que se llama Voces Inocentes. Ya después lo buscan allá en internet. Hay más teólogos aparte de estos tres, pero esos son los que son los principales, ¿no? No se me ocurre otra palabra. En el seminario estudiamos a Leonardo Boff y ahí conocí lo que es la teología de la liberación. Eh, el maestro que tuvimos allá en el seminario, que pues tristemente ya no dio clases, es el pastor Oscar Dorantes. Sigue siendo pastor, pero ya eh, dejó el trabajo de docente en el seminario. Pero él nos hizo leer a Leonardo Boff
y a otros escritores latinoamericanos. Como él decía, esto es la crema innata de la teología latinoamericana. En ese tiempo no lo entendíamos, pero ya después, con los años, uno se da cuenta de lo que te enseñan los maestros. Y bueno, continuemos. Otro punto importante de la teología latinoamericana o la teología de la liberación es su influencia y su legado. Esta teología ha influenciado movimientos sociales, movimientos pastorales y movimientos teológicos, no solamente en Latinoamérica y en España, sino en muchas partes del mundo. Ha generado un debate sobre la relación entre la fe, la política y la justicia social. Tres puntos que en la teología tradicional protestante o reformada no se entremezclan, o se entremezclan pero muy poco. La teología latinoamericana también ha promovido una mayor conciencia sobre la realidad de los marginados y de los oprimidos. Y como comenté en la sesión anterior, tomando como base el Sermón del Monte que vemos allá en los Evangelios. ¿Existe todavía esta teología? Sí, sí existe. Algunos lo rechazan, algunos lo aceptan, algunos les da igual si existe o no, o incluso muchos lo enseñan, lo predican sin saber qué es teología latinoamericana. Por eso su legado perdura como un llamado a la reflexión crítica y al compromiso con la transformación social. La teología latinoamericana, especialmente la teología de la liberación, ha sido un movimiento teológico significativo que ha transformado la forma de entender la fe, pero lo ha transformado desde la perspectiva de América, o más específicamente, si somos mexicanos, desde la perspectiva de nosotros como mexicanos. Su enfoque en la justicia social, la opción por los pobres y el diálogo con la realidad social ha dejado una huella profunda en la teología contemporánea y en la lucha por un mundo más justo y equitativo. Pero también ha creado conflictos, porque el punto principal de la teología latinoamericana, que es el ayudar a los pobres, el ayudar a los marginados, basándose en textos bíblicos, choca con la estructura tradicional de la mayoría de las iglesias protestantes. No hablo solamente del corte calvinista o reformado, sino todas las iglesias protestantes. Ya vimos lo importante de la teología reformada, o más específicamente, lo importante de la teología del Calvino, su contexto y los puntos importantes. Ya vimos el contexto de la teología latinoamericana, sus autores, los puntos importantes. Ahora, creo que es importante ver las diferencias entre la teología reformada y la teología latinoamericana. Pero siempre hay que recordar, la teología latinoamericana, su base está en la teología reformada, porque los primeros teólogos de la teología latinoamericana y de la teología de la liberación fueron teólogos
reformados, más específicamente presbiterianos. Ya después se unieron teólogos católicos y en menor grado teólogos de otras denominaciones. Pero los importantes o los iniciadores de la teología latinoamericana fueron presbiterianos o reformados. Pero vamos a ver las diferencias entre la teología reformada y la teología latinoamericana. Primero, ¿cuál es el enfoque de cada una de ellas? La reformada, ¿cuál es el enfoque? Dios como centro soberano sobre todas las cosas y la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Ese es el enfoque de la teología reformada. ¿Cuál es el enfoque de la teología latinoamericana? La liberación de los oprimidos, la justicia social y la transformación del orden social existente. Cada uno de esos puntos tienen sus bases bíblicas. Si nos damos cuenta, el enfoque reformado es un enfoque más académico, más teológico, y el enfoque latinoamericano es más bien práctico. Toma las enseñanzas bíblicas y las intenta aplicar en nuestro entorno. Luego vemos la autoridad. ¿Cuál es la autoridad principal en la teología reformada? La Biblia como fuente principal de verdad y guía. Esa es la autoridad. Y punto. ¿Cuál es la autoridad de la teología latinoamericana? La teología de la liberación considera la experiencia de los oprimidos como una fuente importante de revelación. O sea, ve la opresión y ve la ayuda que nosotros podíamos dar como creyentes como una forma en que Dios se revela. Y volvemos a lo mismo, esto es bíblico. Jesús mismo reclama a sus discípulos en algún momento cuando Él dice: tuve sed y no me dieron de comer, tuve hambre y no me dieron, no, lo dije mal, tuve sed y no me dieron de tomar, tuve hambre y no me dieron de comer. Y luego los discípulos le preguntan: Jesús, ¿pero cuándo pasó esto? Cada vez que Él dice, ¿no? Lo estoy parafraseando los evangelios. Él dice: cada vez que no le dan algo de comer o de beber a los oprimidos, aparte de que no se lo están dando a ellos, también no se lo dan a mí. Así que toma la teología latinoamericana esta enseñanza de Jesús como una forma de que Dios se revela a los hombres y una forma de autoridad. Sí, también la teología de la liberación toma a la Biblia como autoridad, pero ya no de una forma académica como en el enfoque, sino de una forma práctica. Tomas la Biblia y la teología latinoamericana te dice: está bien, ya lo entendiste, ahora haz lo que dice la Biblia que tú como cristiano debes de hacer. Vamos a ver otro, voy a arreglar algo de la tablita que puse. El contexto. Y acá creo que lo debí de poner primero, porque el contexto histórico de la teología reformada y el contexto histórico de la teología latinoamericana es totalmente diferente. Y creo que lo dije al inicio de la primera sesión.
Ni el idioma, ni el país, ni la época, ni el continente son iguales en cada una de estas dos teologías. En la reforma protestante sucedió en el siglo XVI en Europa y sus implicaciones, y hubo implicaciones para la doctrina y la práctica desde que inició dicha reforma. Esto es el contexto de la teología reformada. Y lo inició un monje agustino alemán en una época que totalmente diferente a la de nosotros. El contexto histórico de la teología latinoamericana es América Latina en el siglo XX, marcada por la pobreza, la desigualdad y la opresión política, más específicamente en los años 60. Y todavía hay pobreza, desigualdad y opresión en Latinoamérica. Ya no, bueno, yo digo que igual, diferente más bien, pero aún existe. Ya no hay tantas dictaduras, pero aún existe estos tres puntos: la pobreza, la desigualdad y la opresión política. Y este contexto lo usan los teólogos latinoamericanos e inician su teología ya desde el punto de vista de Latinoamérica. ¿Cuál es su énfasis? En la teología reformada su énfasis es la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, que todo esto nosotros lo conocemos como los 5 puntos calvinistas. Ese es el énfasis de la teología reformada. La teología latinoamericana sí toma en cuenta estos 5 puntos, pero su énfasis es el siguiente: la opción preferencial por los pobres, la lucha contra la estructura de pecado y la participación activa en la transformación social. Algunos teólogos han intentado unir los 5 puntos calvinistas con los puntos del énfasis de la teología latinoamericana. Sí se pueden unir, pero si nos damos cuenta, el énfasis de la teología latinoamericana sería como tomar los 5 puntos calvinistas, quitarle su dogmática, quitarle su teología, quitarle ese punto académico y dejarlo desnudos y ponerlo como 5 puntos prácticos nada más. Eso es lo que la mayoría de los teólogos reformados no quieren hacer: ver a la teología como algo práctico. Y es lo que hacen los teólogos latinoamericanos. Porque aquí no se habla de los 5 puntos calvinistas, se habla de puntos de la teología latinoamericana, que es la lucha por los pobres, la lucha contra la estructura del pecado y la participación activa en la transformación social. Está diciendo que el énfasis en la iglesia desde el punto de vista de la teología latinoamericana o de la teología de la liberación es que la iglesia salga, o los miembros salgan de donde están y hagan un trabajo para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados, para transformar el país o el lugar donde están. Que la iglesia
no se cierre nada más en cuatro paredes, sino que sea algo relevante dentro de la ciudad, dentro del pueblo donde está establecida la iglesia. Ese énfasis no existe o lo practican pocos. Hace años, hace pocos años, se celebró con bombo y platino los 500 años de la iglesia protestante. Aquí en Yucatán, la mayoría de las iglesias protestantes participaron en un magno evento en el Centro de Convenciones Siglo XXI, aquí en la ciudad de Mérida. Pero hubo un detalle. No, ¿cómo decirles? Fue una actividad que sí se invitó a ciertas personas, pero fue en un lugar cerrado. Cuando la iglesia no debería estar solamente así en un lugar cerrado, sino salir y predicar el evangelio, salir y que la iglesia participe en la comunidad, y es la mejor forma de predicar el evangelio. No hacer solamente eventos magnos que cuestan miles de pesos en lugares cerrados y celebrarlo en un lugar cerrado. ¿Qué pasó? Pasó desapercibido esa actividad. Otra cosa hubiera sido si se hubiera hecho en un lugar abierto, si hubieran hecho una labor social todas las iglesias protestantes que participaron en ese momento. Pero no quieren practicar ese énfasis que enseña la teología latinoamericana. Y se les olvida que esos 3 puntos están basados en la Biblia y están basados en los 5 puntos de la teología reformada. Otro punto importante es el interlocutor. En la teología reformada, el interlocutor es el creyente individual, la iglesia como comunidad de fe y la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. ¿Cuál es el interlocutor de la teología latinoamericana? El pobre, el oprimido, la víctima de la injusticia y la búsqueda de las soluciones de los problemas sociales desde una perspectiva de fe. Tomen en cuenta esto, que no dejan a un lado la teología tradicional o reformada, no ponen a un lado la Biblia. El interlocutor es diferente, es el pobre, él es el oprimido. El interlocutor es la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, pero usando la palabra de Dios. Ya no es solamente cuestiones teológicas, sino son cuestiones o puntos que nos hacen pararnos y actuar. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos de partida. En la teología reformada, el punto de partida es, o parte más bien, de la verdad revelada en las Escrituras. Ese es el punto de partida, o sea, la palabra de Dios como revelación de Dios. Y bueno, por otro lado, ¿cuál es el punto de partida de la teología latinoamericana? La teología latinoamericana parte de la experiencia de los oprimidos.
toma eso como punto de partida. Pero volvemos a lo mismo, siempre tomando en cuenta también la palabra de Dios. Pero el meollo o el punto principal del punto de partida es la experiencia de los oprimidos. Un último punto antes de terminar esta sección: la iglesia y sociedad. ¿Cuál es el punto de vista de la teología reformada? La teología reformada ve a la iglesia como una comunidad de fe que proclama la verdad de Dios y administra los sacramentos. En la teología latinoamericana o de la liberación, la iglesia es un agente de cambio, de un cambio social que lucha o que debería de luchar por la injusticia y por los oprimidos. En resumen, se podría decir que la teología reformada y la teología de la liberación ofrecen perspectivas diferentes sobre la fe cristiana. Una está centrada en la soberanía de Dios y la otra está centrada en la justicia social y en la liberación de los oprimidos. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la teología de la liberación o la teología latinoamericana surge a partir de la teología reformada, de la teología calvinista. Su semilla es esa teología que surgió con Calvino y con los demás teólogos que vivieron en su tiempo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Está la teología reformada tradicional en conflicto con el pensamiento latinoamericano, con la forma de ser latinoamericano. Yo voy a contestar desde una forma muy individual y desde una forma bíblica. La palabra de Dios dice que examinemos todo, pero que retengamos lo bueno. Ya vimos lo principal de la teología reformada, ya vimos lo principal de la teología latinoamericana, y yo creo que debemos de aplicar lo que en teología hay un término teológico que usan los teólogos actuales que se llama la diversidad teológica. La diversidad teológica se refiere a las múltiples formas en que se entiende y se interpreta la fe, tanto dentro de una misma religión como entre diferentes religiones. Implica el reconocimiento y la aceptación de diferentes perspectivas, enfoques y tradiciones teológicas, evitando la imposición de una única interpretación como la correcta. Esto es la diversidad teológica. Uno como creyente debe o debería actuar así. No decir, la teología reformada ya pasó. O no decir, la teología latinoamericana no está bien. Sino tomar lo bueno desde el punto de vista bíblico de cada teología. Y practicar esa diversidad teológica, que realmente la diversidad teológica enseña
es respetar. Así como cada cabeza es un mundo, como dice el dicho, cada teólogo es un mundo, incluso dentro de los teólogos reformados. Hay pastores, teólogos presbiterianos que no aceptan el bautismo infantil. Es increíble, pero es real, es real. Pero se dicen presbiterianos. ¿Qué hay que hacer? Respetar su forma de pensar. Si en algún momento cambian, pues qué bueno. Si no, no pasa nada. Tal vez algunos se sientan incómodos con eso. Pero no debe ser así. Tú puedes respetar el pensamiento teológico de una persona, pero eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con ese pensamiento. Lo que evita o lo que quiere evitar la diversidad teológica es imponer. Uno no puede imponer. Uno no puede imponer cierta forma de pensamiento. Uno, como teólogo presbiteriano o como pastor presbiteriano, sí debe enseñar confesión de fe, catecismo, eh, la institución de la religión cristiana de Calvino, si quieren profundizar más, Berkov y otros autores, pero tú no puedes obligar a todos los miembros a que acepten todo eso. ¿Sí? Igual yo he conocido miembros de iglesias presbiterianas que, volviendo al punto del bautismo, que dicen, yo no voy a esperar que mis hijos crezcan y ya cuando crezcan van a ser bautizados. Usando el rito presbiteriano y la forma presbiteriana, pero no voy a eh, dejar que bauticen a mis hijos chicos. Ok, uno puede decir, no puedes imponer, porque si hubiera una imposición, ya seríamos una denominación o una iglesia eh, casi con un régimen de un dictador. ¿Sí? Hay más con respecto a la diversidad teológica, pero en resumen es esto. ¿Sí? Otro punto importante es que la diversidad teológica puede generar tensiones y conflictos si no se gestiona adecuadamente. La diversidad teológica ofrece la oportunidad de un diálogo enriquecedor, un aprendizaje mutuo y un mayor entendimiento de la fe en sus diversas manifestaciones. Se puede trabajar hasta cierto punto entre varias iglesias buscando lo común. Um, no estaba acá en el libreto, ¿no? Pero yo trabajé muchos años en la Comunidad Teológica de México, entre el 2003, que salí en el seminario, hasta 2008. La Comunidad Teológica de México es un conjunto o una asociación civil que está conformado por varios teólogos de varias denominaciones, en su mayoría protestantes, aunque también vi teólogos católicos. Eh, sí se puede trabajar en conjunto.
dejando a un lado las diferencias teológicas. Yo trabajé con un pastor luterano y en estos años y nunca hubo conflictos con respecto a nuestras diferencias. Trabajamos en un proyecto que se llamó la Casa de la Plastilina, que hacía un trabajo social en medio de un pueblo en la zona rural del Estado de México. Fue, creo que, de los mejores años como pastor y como teólogo. El proyecto tristemente no siguió, pero ahí entendí que no todos piensan como presbiterianos y no todos los presbiterianos piensan como uno piensa que deberían de pensar. Aprende mucho uno el respeto por los puntos de vista teológicos muy dispares a veces. Pero bueno, ese es un pequeño testimonio. Como apéndice de esta plática, uno debe reflexionar y decir, bueno, si la teología reformada en ciertos puntos ya está desactualizada o está fuera del contexto, y la teología latinoamericana, pues hay algunos puntos que yo no estoy de acuerdo, entonces uno tiene que hacer su propia teología, claro, basándose en la palabra de Dios. Criticamos que los reformados ya se murieron, todos los teólogos reformados ya se murieron, pero como un teólogo dijo una vez, aquí en Latinoamérica se necesita de teólogos vivos, de sí continuar la tradición reformada, pero ya con el contexto latinoamericano, tomando claro un poco o tal vez un mucho de la teología latinoamericana, pero también aportando uno como autor. Hay pocos teólogos latinoamericanos vivos que se puedan decir, oye, este vale la pena estudiar. De hecho, ya no hay muchos teólogos. Me dio mucha tristeza ver que en el Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo solamente se titularon 2 personas en la licenciatura en teología, en medio de un campo enorme de varios presbiterios, y no solo de la Iglesia Nacional Presbiteriana, sino de otras denominaciones presbiterianas. Y solo 2 salieron. Ya no hay ese pensamiento teológico, ya no hay teólogos jóvenes. Creo que los más jóvenes tienen 40, 50 años. Ya no hay esas ganas de los jóvenes, hombres y mujeres, de decir, quiero estudiar teología. Ya no lo ven como una opción de vida. Iniciamos preguntándonos si la teología reformada, si los escritos reformados son actuales. Uno mismo se puede contestar haciendo una teología, buscando respuestas en la palabra de Dios. Claro, también estudiando teólogos actuales y antiguos, pero tomando en cuenta la palabra de Dios. Y promover el estudio profundo de la Biblia. Y si es posible, promover que jóvenes
hombres, mujeres, incluso ya grandes, hermanos y hermanas grandes, tomen esa decisión de estudiar teología, ya sea para ser pastores o para ser maestros, para ser misioneros, para ser pastores laicos, y llenar ese desabasto de obreros que estamos sufriendo ahora. Así que antes de discutir si la teología reformada es buena o mala, busquemos hacer una teología. Busquemos que nuestra iglesia sea, o que de nuestras iglesias salgan los nuevos teólogos del siglo XXI. Con eso termino estas dos partes de esta plática. Lo intenté hacer de una forma estructurada. Tal vez hubo fallas, tal vez me faltó algunas cosas, tal vez me salí del contexto en algún momento, pero intenté hacerlo de una forma adecuada. El texto o el bosquejo de lo que les platiqué, tanto en esta segunda sesión como en la primera, en su momento se los voy a compartir. Dios les bendiga a todos y me dio gusto platicar con ustedes de estos temas muy interesantes. Adiós.